¿Sabes de qué trata la misión anglosajona? ¿Qué relación tiene esta misión con los sucesos actuales? Si deseas conocer las respuestas a estas preguntas, te invito a ver todo el video. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Misterio a la Vista. El video de hoy trata de una reunión que sucedió en el año 2005, el cual estaban involucradas personas de alto grado masónico, donde trataron sucesos que en esa fecha parecían poco creíbles, pero que hoy en día apuntan a muchas coincidencias sobre esta reunión. Dichos datos fueron filtrados por un ex militar inglés, y este transmitió esta información a Bill Ryan, quien hizo parte del proyecto Camelot, donde junto a Kerry Cassidy concebían entrevistas a diferentes personas. Este video fue muy inusual, ya que Bill Ryan acostumbraba a entrevistar a las personas, pero este ex militar inglés pidió que se hiciera de manera anónima. Los registros de este video datan del 16 de febrero del año 2010. Este ex militar solía asistir a reuniones masónicas, el cual la mayoría de estas reuniones eran de rutina, cuyos temas eran poco relevantes. Pero en junio del año 2005 esto cambió. Asistió a una reunión donde se encontraban cerca de 30 personas. Todas ellas eran masones de alto rango, como políticos, jefe de la policía, representantes de la iglesia y representantes de las milicias, entre otras personas reconocidas de la ciudad de Londres por esa época. La misión anglosajona, como fue bautizada, se trataba de una serie de acontecimientos. El primer plan consistía en un ataque entre dos naciones de Oriente Medio, pero este no funcionó. Recordemos que al principio de este año Estados Unidos e Irak fueron noticias, generando una tensión mundial. A lo mejor dicho plan pudo haber cambiado y se involucró a otro país que en un principio no estaba en los planes, aunque pretendían hacerlo con arsenal nuclear. Luego hablaron del crecimiento que iba a tener China, tanto en la parte económica como en la parte militar. Después de este crecimiento, dicha nación crearía una especie de resfriado, el cual afectará a toda la población mundial. Al estar la gente encerrada, habrá un poder militar total. Y aquí quiero hacer un paréntesis, el cual lo que acabo de decir, todos ustedes lo entenderán perfectamente, con lo que está sucediendo hoy en día. Muchos de ustedes han escuchado y han visto cómo en los dibujos animados ocurren ciertas predicciones. Pero yo les quiero hacer referencia a un juego de cartas llamadas las cartas Illuminati. Este es un juego creado por Steve Jackson en 1982 y tuvo varias ediciones. Estas cartas tienen algo en particular, ya que muchas de ellas han coincidido con sucesos de la vida real. Aquí podemos ver un ejemplo. Y lo que estamos viviendo hoy en día no es la excepción. Si te gustaría que habláramos de este tema, déjalo en los comentarios. Antes de continuar con este video, me gustaría saber qué temas te gustaría que tratáramos en futuros videos. Y si quieres ver más de mis contenidos, te invito a suscribirte a mi canal. Pero eso no es todo, el siguiente plan es un conflicto a escala global y con armamento nuclear. Podemos ver hoy en día el conflicto que se está generando entre China y Estados Unidos. Con estos sucesos se pretende la reducción de la población. Con todos estos acontecimientos no habrá comida en los supermercados, ni gasolina en las bombas, no saldrá agua por los grifos, no habrá electricidad y además los sistemas de comunicación dejarán de funcionar. En este punto, Bill le pregunta a esta persona por qué tanta prisa para que este plan se lleve a cabo rápidamente. Y la respuesta es que ellos creen que va a ocurrir un evento geofísico. Además es muy curioso cómo se han invertido millones de dólares en bases subterráneas o como por ejemplo la gran bóveda global de semillas, en donde todas las semillas de todas las plantas y cultivos del mundo han sido enterradas en una bóveda de granito en el norte de Noruega. Pero no solamente existe la bóveda ubicada en Noruega, Rusia construirá en lo que ellos llamaron un arca de Noé con el ADN de todos los seres vivos. Si Rusia posee un arca de Noé, Estados Unidos no se queda atrás. Junto con otros países de Europa tienen el proyecto Genoma 10K,
el cual guardará el genoma de 10.000 especies. Pero también vemos cómo los multimillonarios están comprando búnkeres de lujo para cualquier emergencia. Después de estos acontecimientos y la gente que llegue a sobrevivir serán los que gozarán del amanecer de un nuevo día. Cabe resaltar que los datos mencionados en el video de hoy no es para generar pánico. Esto es de carácter netamente informativo. Me causa mucha curiosidad y de ser cierto este video, cómo desde el año 2005 ya se venían tocando estos temas que hoy en día son tan controversiales. ¿Será que es una simple coincidencia? ¿Qué relación tienen estos grupos secretos con los sucesos que vivimos año tras año? ¿Acaso nuestro destino ya está marcado por personas que ni siquiera conocemos? ¿Será posible que nos estén ocultando un evento que va a suceder en la Tierra y el cual no estamos preparados? ¿Por qué se invierten millones de dólares en la preservación de la flora y fauna mundial? Esta invitación ya la he hecho en videos anteriores, pero quiero que nunca la olviden. Se trata de no creer todo lo que dicen las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación, y a buscar siempre las fuentes oficiales, a no descartar cualquier teoría por muy extraña que parezca y siempre sacar sus propias conclusiones. Y bueno amigos, eso es todo. Estaré montando una serie de videos en el cual se van a conectar muchos de los temas mencionados en este video y posibles sucesos que van a ocurrir en la Tierra. Además, datos curiosos como el de los búnkeres y cómo el ser humano plantea la posibilidad de un plan ante alguna emergencia que pueda ocurrir en la Tierra. Así que espero que acaben de tener un buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.